Buenas tardes, hermanos. Habla su hermano Uriel de la Cruz. Y bueno, hoy día, como día lunes, nos disponemos a leer de la palabra de Dios. El día domingo nosotros no subimos ningún video porque el día domingo la iglesia en la cual yo me congrego, que es el templo Betzarín, ellos transmiten en vivo, entonces para no entorpecer ni que sea primordial la predicación de la palabra de Dios. Entonces los días domingos nosotros no vamos a subir video porque ahí la mayoría de las congregaciones están transmitiendo en vivo, entonces no hay que entorpecer la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a subir solamente videos de lunes a sábado. Amén. Entonces este día lunes nos toca leer el capítulo 13 y 14 de San Mateo. Acuérdense que yo leo la Reina Valera en 1960. Y lo que primero, antes de leer, vamos a orar al Señor para que Él nos ministre. Amén. Así que cierre sus ojos e incline su rostro. Amado Dios que está en los cielos, nuestro Señor, Padre, nos disponemos a leer, Señor, de su palabra. Le pedimos, Padre mío, que usted derrame su gracia sobre nosotros, que nos perdone por todas nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Que usted, Espíritu Santo, nos guíe, nos ministre, derrame en nosotros, Señor, entendimiento. Ayúdenos, Dios del cielo, a comprender, Señor, y a aprender de su palabra para conocerlo cada día más, Señor. Esta es la única manera, Señor, en que nosotros podamos conocer al Dios viviente, Señor, y a su Hijo Jesucristo, leyendo su palabra, escudriñando las Escrituras, Señor. Bendícenos, Señor, derrama tu gracia sobre nosotros. Se lo pido, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya, hermanos míos, vamos a leer en el nombre de Jesucristo, capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿Por qué habláis por parábolas? Él respondiendo les dijo: ¿Por qué a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado? Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento
la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Les refiero otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Gloria a Dios. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esto es hermoso. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. Voy a repetir aquí. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Antes de seguir quería hacer como una acotación. Este es el único libro que uno puede leer y después cuando lee de nuevo lo que ya leyó, en un tiempo después más adelante, se encuentra con cosas que nunca había leído, que cuando pasó por ahí leyendo, cuando pasó de nuevo, uno se da cuenta y dice, esto no estaba cuando yo lo leí. Es una maravilla la Biblia. Es una maravilla la palabra de Dios. Siempre a mí me pasa, yo leo y después vuelvo a leer en tiempo después y veo que yo pasé por San Mateo y hay cosas que yo no había visto, como que
Cuando la leí por primera vez no existía. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Es una maravilla como uno va teniendo el crecimiento. Esto es lo importante para los hermanos, que recién cuando estamos aprendiendo, Dios nos da el crecimiento, nos va dando el crecimiento según nuestra edad, porque a un bebé no se le puede dar comida sólida, se le da leche primero, esa leche no adulterada. Entonces, que la persona que recién está leyendo, el hermano que recién está leyendo la Biblia, que no se coloque una aflicción en su corazón porque no entiende algunas cosas. Y es porque Dios no quiere que la entienda todavía, porque aún no es tiempo de entenderla. Ya va a llegar el momento en que las va a comprender. Por eso nosotros tenemos que leer e ir leyendo, por ejemplo, todas las cartas, y ahí después usted lee todo el Nuevo Testamento y después lo vuelve a leer de nuevo, y le aseguro que se va a encontrar con cosas que usted no había leído antes. Y Dios ahí le va dando el crecimiento. Usted tenga confianza en el Señor, que Dios le va a dar el alimento según sea su crecimiento, su edad, por decirlo así, no la edad que tiene, la edad espiritual, ¿ya? Gloria a Dios por eso, ¿eh? Si esto, Dios es poder, Dios es una maravilla, es amor, es un Dios verdadero, y Él le va a ir dando lo que usted necesita, no lo que usted quiere, lo que usted necesita. Gloria a Dios por eso. Continuamos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ella, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Gloria a Dios. Hermoso. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan de la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Perdón. Qué terrible, ¿eh? Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Gloria a Dios. Voy a repetir este texto. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Mira, ahí están los hermanos de Jesucristo. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y como Dios revela los hermanos que había tenido Jesucristo, y hermanas, tuvo hermanos y hermanas, y aquí da los nombres. Da los nombres de los hermanos hombres, los de las mujeres no los da. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por eso existe el dicho que nadie es profeta en su tierra. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús. Hasta el capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa
de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, deme aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él los discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, imagínense la cantidad. Entonces alimentaron harto. Más de 5.000. Porque no hay que siempre hablan de la palabra que Jesucristo alimentó a 5.000, pero fueron más de 5.000, porque en ellos no contaron a las mujeres ni a los niños. Aquí buen detalle da la palabra de Dios, ¿eh? Como uno en las palabras, en los detalles, uno tiene que fijarse y Dios va mostrando la realidad de cómo pasaron las cosas. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Imagínense caminando a alguien por el mar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay un buen detalle que es lo que dice Pedro y que les pasa a muchos hermanos que están en la fe y tienen su corazón así hinchado de tanta fe en el Señor. Acuérdense que escrito está que el corazón es engañoso. Fíjense este detalle, hay muchas personas cuentan una historia de una niña que había una ciudad inundada y para cruzar una calle el río se había desbordado y dijo, yo creo en Jesucristo y Jesús caminó sobre el agua y yo también lo voy a hacer. Y ella llegó y empezó a caminar por el agua, o sea, trató de caminar por el agua, pero se ahogó y murió. Aquí está este detalle. Fíjense en el detalle que dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda. Fíjense, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, o sea, Jesús, ven. O sea, el Señor le estaba ordenando.
Si el Señor lo hubiese, en esta historia que conté de la niña, si el Señor lo hubiese mandado atravesar ese río desbordado, de por cierto que había caminado sobre el agua. Pero el Señor no la mandó. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a no hacer cosas que el Señor no nos ha mandado. Por muy fe que creamos tener, ¿cierto? Tengan siempre presente que el corazón del hombre es engañoso. Amén. Y él le dijo, ven. Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El Señor siempre tiene todo controlado. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Mire, buen detalle, ¿eh? Buen detalle. Por ahí a lo mejor una mujer se enteró que tocando el borde de su manto se podía sanar. Y hasta aquí nomás llega el capítulo 14. Porque aquí después viene el 15. Amén. Y eso es gloria a Dios. Porque estábamos en el 11, 12, 13 y 14. ¿Cierto? Porque se me confunde de repente la cosa. Estaba muy buena la lectura hoy día. Gloria a Dios, se hacen cortitos los capítulos. ¿No ve usted cuando va leyendo y va imaginándose? Cuando va leyendo empieza a imaginar cómo fueron las cosas. Empiece como a imaginar a Jesús en la barca, a Jesús caminando en el agua, y usted se va a introducir en la historia de la Biblia, en la palabra, y así va aprendiendo más, se va interiorizando más y haciéndose parte de esto. Ya, la gloria del Señor. Yo me despido, hermanos míos. Mañana subiré otro video leyendo otros 2 interesantes y hermosos capítulos de San Mateo, la palabra de Dios. Y me despido, que Dios me los revuelque en bendiciones y que la gracia esté con nosotros. Chao, chao.